Lo que ahora estás a punto de ver no me llevó ni una semana ni 6 meses, sino muchísimos años. Hablo de más de 20 años. Por lo tanto, te pido prestes mucha atención, porque estoy seguro que lo que ahora oirás nunca lo escuchaste en internet. Y es la primera vez, históricamente hablando, que verás cómo se elabora la mítica piedra filosofal, y que era la misma. Al final, como corolario, podrás ver lo que los antiguos entendieron por transmutación, porque enseñaré una. ¿Están preparados? Continuemos. Si no sabes qué es la piedra filosofal y estás pensando en Harry Potter, te cuento. La piedra filosofal es mucho más antigua que los libros de Harry Potter y su basamento, que tomó la escritora para la ficción, provino de un tratado de Nicolas Flamel, un alquimista que se sospechó había elaborado la piedra de los filósofos. Para saber qué es, te recomiendo la lectura de los libros Las moradas filosofales y El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Igual, te lo resumo ahora. Es una materia roja o color azafrán, según las descripciones antiguas, que no solo transmutaría los metales vulgares en oro, sino que conferiría longevidad. Como dije, más de 20 años me dediqué a desentrañar el fascinante y misterioso mundo de la alquimia. Lejos de los conceptos junguianos o de alquimia espiritual, siempre estuve dirigido a la alquimia operacional, de laboratorio. Y todo empezó en España, cuando vivía en el continente ibérico, mientras leía las moradas filosofales de Fulcanelli. Todo esto me ha conducido al día de hoy, tras muchos años recorriendo este campo de la alquimia, donde quiero ofrecerles algunas conclusiones al respecto que espero las puedan aprovechar. Siempre se habló de la utilización del rocío, de la luz solar en aparejos solares para atrapar el oro astral. También, en algunos tratados, se habló de que la clave era el roble, que la materia bendecida por el Creador era un árbol. He pasado muchos años trabajando con el roble, separando sus bellas sales, como pueden ver en estas imágenes, pero a ciencia cierta no he logrado un avance prometedor. Sí he podido fabricar lo que se conoce como la Virgen Negra, un líquido oscuro, el mismo que estás viendo ahora, capaz de disolver y pudrir algunos metales. La utilización de las sales de las cenizas siempre ha sido esta, la de fabricar disolventes rudimentarios para metales, porque el antiguo estaba obsesionado con lograr disolventes para sus metales. Más allá de que digan que por ahí sirve para fabricar una medicina o la mismísima piedra de los filósofos, el disolvente era un disolvente. Ahora bien, después de algún tiempo me puse a pensar, ¿qué buscaba? ¿Acaso no era la mítica piedra filosofal? Pero, ¿la piedra filosofal puede elaborarse de plantas según el corpus alquímico? ¿Acaso no decían que la piedra era una sal, pero una sal de los metales? Sal metallorum est lapis philosophorum et magisterio totis artis, reza el axioma alquímico. Lo mismo dice la cadena dorada de Homero. Y diré con la misma sinceridad tocante a la medicina universal o piedra filosofal, que todo el secreto consiste en reducir los metales y los minerales a su primera materia, por el menstruo que se quiera, corrosivo o no, mercurial, sulfuroso, salino u otro, no importa, con tal de que opere prontamente y que por un menstruo total se haga retrogradar el mineral o metal a su primera materia salina. Mi conclusión, que a muchos disgustará, pero espero que a otros sirva para que no pierdan más el tiempo, es que la sal de los metales es la clave principal para forjar la piedra filosofal, y que esta piedra no solo demuestra sus capacidades transmutando metales innobles, sino que puede ser capaz de convertirse en una formidable medicina, al menos dentro de lo que era una medicina formidable en el medioevo y lo que podría entender el hombre antiguo como una transmutación. Cuando analicemos la materia, nuestro sujeto, clave principal de esta operatoria, se comprenderá. Debo negar que no es la tierra oscura aludida por el alquimista El Cosmopolita y profundizada en el tratado Recreaciones Herméticas, una tierra producto de la descomposición del rocío. Un rocío inducido por hielos en noches apropiadas de humedad y primaverales, porque se sabe está preñado de nitrito de amonio.
No es el rocío, por más que así lo quieran ver algunos artistas y pierdan un valioso tiempo de su vida buscando rocíos. Ni es el roble, ni tampoco las cenizas. Para todo se necesita una materia. Para construir un edificio, una computadora, este micrófono por el que me oyes. Y en el caso de la piedra filosofal sucede lo mismo. La materia prima es la clave, y hoy en primicia se los voy a decir a todos. Se trata del cobre, o Venus, según la mitología. Ahora analizaremos por qué lo digo y comprenderán como yo que esto es totalmente irrefutable. Fue el primer metal descubierto en la historia y tal vez, como sugiere Isaac Asimov, su hallazgo haya sido fortuito. Encender una hoguera sobre minerales como el vitriolo de cobre, carbonato de cobre, malaquita, azurita y a la mañana siguiente, entre los rescoldos de las cenizas, encontrar un resplandor que bajo el sol adquiere un tinte cobrizo. El cobre, por otro lado, sabemos tiene propiedades antivirales y antimicrobianas. Al contacto con virus, estos detonan, parecen explotar. Por eso hay muchos hospitales en el mundo en donde se está aplicando el cobre en distintas partes del hospital para evitar el contagio por patógenos, como podemos ver ahora mismo. En China se lo llamaba qi al cobre y representaba el símbolo de la salud, lo mismo que las uvas, cuya estrecha relación con el cobre, cualquier especialista en vinos nos podrá decir mejor que nadie y pronto veremos más profundamente. En Egipto, al cobre se lo llamó ankh, vocablo que tal vez derive de la palabra alquimia, por más que algunos lo asocien a Kemia, o sea, tierra negra. Ankh era el símbolo de la vida eterna. Y así se lo llamaba el cobre. Para los fenicios, la referencia estaba relacionada con Afrodita, diosa del amor y la belleza, y pronto sería conocida como Venus, bajo semejantes atributos, cuyo atavio era azul. El mismo color que podemos ver reflejado en el grabado alquímico Aurora Consurgens, que viste aquel anciano. Y si pensamos que el cobre fue el más antiguo de los metales, la clara alusión al mismo es preclara. Si nos fijamos, Jarnau de Vilanova habla del cobre común, primero de los metales, dice en su Speculum Alchimiae. Basilio Valentín, más allá de su libro aludiendo al antimonio, el carro triunfal del antimonio, colocó el nacimiento del cobre justo detrás del mercurio, y Paracelso dijo que nada como el vitriolo tiene más afinidad con los metales, ya que tras su generación, como mineral, sigue la del primer metal, el cobre. Estos autores ya nos dicen que ese primer metal, el más viejo de todos, era el cobre. Y existen fábulas y mitos que nos lo declaran sin ambages, como por ejemplo este que les voy a contar ahora. Un hombre que se introduce en la montaña buscando la materia primera, esa materia de los desvelos de los alquimistas, y va buscando metal por metal, cada uno con una apariencia determinada, que le va indicando dónde debe buscar la materia primera. Y así va pasando hasta llegar a un metal con apariencia desgraciada, muy viejo, que le dice que de él no podrá sacar nada, que debería más bien buscar en el rey, el oro, o la reina, plata, lo que tan desesperado estaba buscando. El hombre casi estrangula a este metal anciano, a este anciano metálico, desesperado por encontrar o que le diga dónde está la materia. Cuando lo ve inútil y débil, lo deja libre, es decir, lo ve maleable. Al final, cuando está yéndose a buscar el oro, el anciano metálico sonríe maliciosamente, dando a entender que en él se escondían todos los secretos. Y era el cobre. El mito de la reina de la montaña de los montes Urales también es clarísimo a este respecto. Esta leyenda de la dama de la montaña debería confirmarnos lo que buscamos. Es la reina lagarto, como explica el folclore, que custodiaba la mina de cobre donde rebosaban los más increíbles tesoros. Y veamos un poco cómo es el carbonato de cobre. Si se fijan, el parecido es cuando menos llamativo con la fábula mencionada. ¿Acaso no parece la piel de un lagarto?
Debajo de este video les dejaré el link para leer aquel mito completo que es muy interesante. Queda pues del todo claro lo que buscó y cómo lo obtuvo el hombre antiguo. Buscó siempre el cobre. Existen 2 o 3 maneras de trabajar con la materia prima. Sobre cómo hacerlo quedará a consideración de cada artista. Lo cierto es que trabajarla como indica el tratado Donum Dei y los textos de Nicolás Valois me parecen lo más acertado. Luego el Aurora Consurgens y el Tratado sobre el León Verde de Jacques Le Tesson quizás nos revelan un método más canónico, más natural, más en estrecha relación con las uvas. Asociación inmediata con Dioniso, el dios de la salud de los seres humanos. Respecto al Le Tesson, nos dice que se usa una materia cocida y otra cruda. Ya veremos en detalle esto. Y que se unen en matrimonio. La dura es resplandeciente como el sol, perfecto en belleza, tratable, manejable, deseable. Y cuando se lo trata, se rompe su naturaleza sólida. El color que adquiere es el deseado por los sabios, el verde. Como digo, cada cual podrá escoger lo que más vaya con su personalidad. Nicolás Valois nos dice que para trabajar el metal escogido, que ya veremos en detalle cuál es, primero hay que tener un agua para acabar con la dureza del metal. Dice: es necesario, pues, romperlo y luego hacer que la naturaleza opere. Y para reducirlo a esa primera materia, nos dice: es necesario una ayuda, es decir, una cosa líquida. Esa cosa líquida le llama plata viva y también espíritu universal, y muchos, creyendo que hablaba de la sal que tiene el rocío, el nitrito de amonio, dilapidaron su existencia buscando litros y litros de rocío, extrayendo la sal. Pero no habla de eso. El autor del tratado menciona que es la plata viva la que hace poner verde al cuerpo, materia prima. ¿Y esa plata viva cuál es? Valois nos da una pista, y es extremadamente generoso en cuanto a la elaboración de este espíritu, de esta agua. ¿Por qué lo elabora? Dice que se extrae de una sal universalmente extendida sobre la tierra, y dice: pero cuando dicho vapor no encuentra esta tierra, o bien cuando esta tierra no está encerrada entre otras tierras, como los lugares donde se crean las mineras, sino que es totalmente porosa, este vapor no puede cocerse y se eleva siempre hacia la circunferencia, donde produce, por la atracción del sol celeste, las hierbas, los árboles y todas las demás cosas. O bien, este vapor es congelado por el aire en cierto cuerpo blanco, algunas veces mezclado con la grasa de la tierra, y también visible en los lugares donde puede adherirse. Repito, congelado por el aire en cierto cuerpo blanco. Adivinen de qué está hablando. Por supuesto, del salitre. Una vez viajando por la provincia argentina de San Juan me topé con esta imagen. Parecía nieve. Y me pregunté, ¿es nieve? No, no era nieve, era salitre. Bien purgado de la porquería, es decir, completamente de su acuosidad y de su terrenidad grosera y elemental. Esta es una cita de Valois. Queda de esta manera. Esto es, que no haya dudas, el salitre, la mezcla de nitrato de potasio y de sodio. Del salitre se sabe, por las obras de los salitreros, que encontramos por ejemplo en el texto La química aplicada a las artes, que se extrae un ácido nítrico muy fuerte. ¿Y por qué la materia tiene el símbolo de la estrella según Valois? Esta es la estrella que conducía a los sabios hacia el alumbramiento. Una imagen dice más que 1000 palabras y me dispensará mucho al respecto. Miren. La cristalización del nitrato de potasio siempre llama la atención y semeja a muchísimas estrellas. Hasta aquí la elaboración del espíritu, del agua, que gentilmente nos indica Nicolás Valois y que también parece utilizar el tratado conocido como Donum Dei. De hecho, conviene aquí que recordemos el tratado conocido como el preciosísimo Don de Dios, Donum Dei, donde también menciona que la materia prima a trabajar es de color verde, la llama Duenech y se encuentra en las montañas, también la llama latón, composición donde el cobre yace y que antiguamente al cobre se lo llamaba latón, y cuya imagen lo vemos representado en dicho tratado como un rey cobrizo con el pie verde, fíjense. Y dice sobre este mismo dibujo: la primera, que representa un león verde, contiene la verdadera materia y hace conocer de qué color es ella, y se la llama Adrop
o azot, o adtropum, o duenech. ¿Algo más claro todavía? Sí, hay algo todavía más preclaro. La segunda lámina del Donum Deis es esta. Y nos dice el autor: Se ve como el cuerpo se disuelve en la plata viva de los filósofos, es decir, en el agua de nuestro mercurio, y se hace un nuevo cuerpo. Les pido presten suma atención a los detalles del dibujo y recordemos que estamos ante un grabado del año 1400. Fíjense esto que señalo con flechas. Como mínimo es del año 1400 aquel grabado. Y ahora la experiencia con cobre y ácido nítrico efectuada por quien les habla en tiempos modernos. ¿Notan el parecido? Comparen ambas y saquen sus propias conclusiones al respecto. Y repito lo que dice sobre esta lámina, el Donum Dei. Y se ve como el cuerpo se disuelve en la plata viva de los filósofos, y se hace un nuevo cuerpo. Ahora bien, como vemos, una manera de trabajar la materia prima, el cobre, es con el espíritu o plata viva, que no es otro que ácido nítrico, al modo de Nicolás Valois y el Donum Dei. La otra es trabajar el cobre como sugiere Aurora Consurgens y Le Tesson. Y esto es con una materia cruda y una cocida, como dice Le Tesson, que es nada más ni nada menos que uvas y cobre. Y luego dejar que la naturaleza haga su trabajo por sí sola a lo largo del tiempo. Puede llevarte mucho tiempo. Para más detalles, en el Aurora Consurgens encontramos las pistas necesarias para la operación. Vean este grabado que concuerda perfectamente con lo que acabo de decir. Atención a unos detalles que en algunas versiones no se aprecia, pero sí en el original escaneado, que uno puede encontrar en la biblioteca respectiva. Un líquido verde descansa en un altar y es señalado por tres mujeres, un anciano vestido de azul con una suerte de placa de cobre en las manos, pero el detalle más revelador es dónde están los pájaros posados. En efecto, están como bordeando un árbol de parra. No es un árbol que crece de manera vertical, sino horizontal a lo largo de aquella abadía. Un árbol de parra, tal como los viñedos suelen tener. Si se fijan en el detalle, van a ver que hay como uvas incluso. Fíjense al costado, aquí donde yo estoy señalando. Esas mismas uvas que se ven en la placa de cobre que sostendría el anciano entre las manos, como pellejos estirados. Ahora bien, es el contacto de los pellejos de las uvas con el cobre lo que produce el verde del frasco, que miran obnubiladas las mujeres. Es nuestra materia real la que debemos trabajar y la que nos dará la piedra filosofal al cabo de 9 meses de gestación. El anciano, que sujeta la plancha de cobre con pellejos de uva en su superficie, solo nos corrobora la operatoria. Por eso está vestido de azul, porque él mismo representa el anciano de los metales, Venus, el cobre. El proceso es conocido desde tiempos pasados. Si pones placas de cobre y luego pellejos de uva y haces varias placas de esta manera, como enseño aquí, en este video, se va a formar al cabo de un tiempo un verdete en el cobre, es decir, lo deshace en carbonato de cobre, y esta materia es la que se incuba con sus jugos para producir la putrefacción orgánica y metálica al cabo de unos meses. La obra se hace por sí misma de esta manera y de forma canónica y sencilla. O puede sacar sus cristales, lavándolos con vinagre destilado y luego extrayendo por lixiviación. El proceso para estos cristales esmeraldinos, el interesado me lo pide y se lo doy con lujo de detalles. Lo mismo si deseas confeccionar un disolvente directamente del vino tinto, un disolvente para dejar de esta manera al cobre.
No es extraño que, siendo el origen de la piedra filosofal el cobre, se sepa hoy día por la ciencia que los complejos de cobre tienen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antivirales, y todo esto podría haber sido considerado en el pasado como una auténtica panacea. Ahora bien, ha sido la profunda afinidad que tuvieron siempre las uvas y el cobre para la salud humana, que vimos representada en el Aurora Consurgens de forma transparentísima, la que me hizo descubrir la verdad de la piedra filosofal. Las uvas, materia prima del vino, relacionado con la salud, porque era el invento del dios Dioniso, un dios nacido para la salud de los seres humanos, y el cobre, otra materia prima, que para los chinos representaba también la salud, y se sabe que hace que las canas desaparezcan, regule nuestro organismo en todas sus funciones y encima nos produzca la auténtica longevidad, porque un déficit de cobre en nuestros organismos produce envejecimiento prematuro. Esto es lo que dice un informe científico. Como todo elemento esencial, su carencia o defecto también genera enfermedades, por ejemplo anemia, disminución de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, osteoporosis, fragilidad de hueso, disminución de las defensas y mayor frecuencia de infecciones pulmonares severas. Menor pigmentación de la piel y pelos, aumento del colesterol, aumento de la glucosa en sangre, alteraciones del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, malformaciones y forma de crecimiento del feto, compromiso de la fuerza y coordinación muscular y sensibilidad, daño cerebral y retardo mental, pelo retorcido y dilatación de los vasos sanguíneos. Es por esto, pensando en qué materia tiene una historia, un mito y una ciencia detrás que se relacione con la longevidad y la salud, que llegué al cobre, Venus, y a la uva, el alcohol, ambos antagonistas con cierta afinidad. Y si la piedra filosofal debía dar la salud, no hay otro que ellos para lograrlo. ¿Pero es así? ¿Realmente daba la salud eterna? Quizás para la época del medioevo la daba. Nicolás Valois, en el año 1420, con 45 años, afirmaba haber descubierto los secretos de la gran obra. Podía transmutar, pero no ser inmortal ni vivir más tiempo como él mismo se encarga en declarar. En su texto, habla de que le queda poco tiempo antes de partir a la otra vida, y por eso redacta aquel manuscrito conocido hoy día como Los 5 Libros. Su trabajo dice estar centrado en el oro, pero es un ardid, como ahora analizaremos, y con ello demostraré un último ejemplo de cómo transmutaban en la antigüedad utilizando un complejo de origen cúprico. Nicolás Valois comienza su libro relatando su periplo por el mundo, junto a un grupo de amigos filósofos, buscando el secreto de la piedra filosofal. Relata que, tras haber probado tantas materias, reducidos a la pobreza y como desesperados, nos retiramos de esos errores. Era el año 1420. Tenía 45 años Nicolás Valois cuando descubrió la materia de sus desvelos. En realidad, como él más adelante declara, 2 materias, una líquida y otra sólida. Y confeccionó la piedra filosofal en 18 meses, habiéndose equivocado una vez inclusive. Solo he necesitado 18 meses a pesar de que falló una vez. Hasta aquí, en la lectura, no sabemos qué hizo ni con qué materias trabajó, pero sí que fue económico, que estaba sumido en la pobreza y que no tenía mucho dinero. Por eso explicaba que para la obra no es necesario gastar tanto tiempo ni dinero. Es importante remarcar la sinceridad en esto que nos dice, para luego comprender lo que está hablando. Páginas más adelante nos descubre su materia y lo dice sin ambages. Es el oro vulgar. Reconoce que está muerto el vulgar, pero a la vez dice que puede extraerse su semilla y volverlo útil a los trabajos alquímicos. Y dice esclarecedoramente: podemos imaginar esta semilla que ya se encuentra en él en potencia, puesto que ha sido creado para multiplicar, como sus otros 2 hermanos. Atento a esto, sus otros 2 hermanos. Atención. Esto claramente nos lleva a replantearnos si utilizaba oro en su trabajo alquímico, y me cuesta sopesar esa posibilidad considerando que nos relata que estaba sumido en la pobreza y que la obra es económica, según sus propias palabras. No es necesario gastar tanto tiempo ni dinero. El oro, en todas las épocas y lugares, siempre fue sinónimo de riqueza.
Porque, de otro modo, ¿cómo se entiende que sumido en la pobreza empiece a gastar comprando oro para experimentos alquímicos, sabiendo que existen dos hermanos metálicos que podrían ser iguales de eficaces? El simple sentido común nos señala que utilizó otra materia. Pero, ¿cuál es esa materia? ¿Qué materia es la más vieja de todas? Aún más que el oro mismo. Esto nos conduce inexorablemente al cobre. ¿Acaso no fue el que dio origen a la edad de bronce y cuyo descubrimiento fue fortuito al quemar sobre minerales azules que dieron lugar a su hallazgo? Si buscamos en internet el metal más viejo, enseguida queda localizado. Es el cobre, como ven ahora. Pues bien, es el cobre el que realmente al contacto con el ácido nítrico reacciona como indica Nicolas Valois, se torna oscuro, luego verde y finalmente oscuro. El ácido nítrico lo disuelve totalmente como podemos ver en esta reacción que yo mismo hice. He aquí, pues, los dos antagonistas o materias de la gran obra de un alquimista del medioevo, el cobre y el ácido nítrico. Imaginemos que no tenían ni idea de que el compuesto final iba a ser una sal cúprica y que el color verde inicial les hizo crear toda una suerte de alegorías y fábulas respecto al león verde, el duenech, el lagarto, etc. ¿Es así? Por eso el texto Donum Dei, el preciosísimo don de Dios, que habla de un licor verde conocido como duenech y que se encuentra en las altas montañas preferentemente, al que lo llama latón. Coced nuestro latón con un fuego tan dulce como es el de una gallina que empolla hasta que su cuerpo sea hecho y la tintura sea sacada. Creo yo, nadie asociaría el verdor con un metal duro como el cobre, al que también, dicho sea de paso, según leemos en la bibliografía histórica, se acostumbraba a llamar latón en el pasado. El tratado está fechado en el año 1475. Existen versiones en latín, francés e italiano, y es una obra atribuida a Georges Aurach de Strasbourg. En Roma existe un ejemplar con figuras muy interesantes de la operatoria de principio a final. Es una operatoria larga. Ahora bien, se puede trabajar según indica Nicolas Valois o el tratado Donum Dei, o como quieras, sabiendo ahora con qué se hace. Esperar 9 meses y tener una sal de cobre con propiedades medicinales, muy probablemente, y que en contacto con otros metales los doraba, dando la ilusión de que los convertía en oro. Pero con los conocimientos modernos podemos llegar al mismo fin, utilizando elementos más sencillos. Sulfato de cobre, es decir, una sal de cobre que ya nos ofrece la naturaleza, y sal común, cloruro de sodio, con un poco de aluminio. El fenómeno conocido como redox precipita el cobre de un color púrpura rojizo, que nos recuerda a la piedra. Aquí mismo lo estás viendo mientras yo lo he realizado para este video. Al decantar la solución nos quedará un polvillo rojizo de esta manera, que, si le damos con la llama de un soplete, se volverá dorado. La idea es hacerlo en un crisol tapado para evitar la oxidación. El resultado es cobre, simplemente confundible con el metal noble, el oro, para la época de las transmutaciones, el medioevo. De hecho, si se introduce un poco de mercurio en un crisol, como hace el alquimista Patrick Rivière, y se le echa la sal de cobre envuelta en cera, vean qué parecido con nuestra piedra, la de Rivière, podemos lograr el mismo resultado. El truco es sencillo, el mercurio al calentarse el crisol claramente se evapora. Por eso, Patrick Rivière espera un tiempo antes de introducir la piedra envuelta en cera. Luego echa esas sales rojas, y cuando se funden, las sales rojas recuperan su forma metálica. Esto es la piedra filosofal, una sal metálica. No descarto que en el caso de Patrick Rivière haya utilizado sales de oro para que luego, al dar a examinar el metal por expertos de nuestros días, comprobaran que efectivamente era oro. Sea como sea, aquí vemos el engaño perpetrado una vez más de manos de los reputados alquimistas modernos, en su empeño por la crisopeya,
Creo que con lo dicho es contundente y basta hacerlo por nosotros mismos para darnos cuenta de lo simple que puede resultar la gran obra en nuestros días, con todo el bagaje de conocimientos que disponemos. Ahora les enseñaré cuán sugestivo puede resultar esta transmutación. Un trozo de estaño común. Vamos a introducirlo acá y vamos a utilizar esta materia que vendría a ser la piedra. No hace falta la cera si se pone a temperatura ambiente. Ahí. Bueno. Vamos a darle calor ahora. Se puede ver que está dorado. Hay que limpiar un poco la carroña. Voy a tirar un poquito de agua. Si aprecian en detalle, verán cuán dorado ha quedado el estaño. Lo realicé con distintas cantidades y siempre el resultado ha sido un dorado sobre la superficie. Y a veces forma una amalgama interesante con el metal. Todo depende de la pureza con el que se está jugando o haciendo esta amalgama. En el caso de mercurio nos quedará directamente esta sal cúprica vuelta en su forma metálica. Es probable que el resultado, una materia salina integrada por sales de cobre de color púrpura, característica que los cronistas achacaban a la auténtica piedra filosofal, si leemos a Fulcanelli, haya servido como medicina, porque en el pasado el déficit de cobre en épocas de hambruna e incluso en casos de contagios por patógenos pudo ser frenado tal vez con estas sales antimicrobianas en una dosis muy pequeña, obviamente. Y para el no entendido, meter una sal roja y de pronto sacar una pieza metálica dorada, habiéndose volatilizado el mercurio si se utilizó, pudo representar pura magia. La misma que tuvo el primitivo ser humano al revisar los rescoldos de cenizas y encontrar brillante bajo el sol una lámina de cobre forjada por primera vez por el fuego en una hoguera en la oscuridad de los tiempos. Mi nombre es Sebastián Yarré. Si te gustó esta clase de contenidos que diría son únicos en internet y creo que lo dicho es aval, lo que puedes hacer es seguirme en este canal. Cada tanto subo contenido muy interesante, muy trabajado y meditado para que sirva para ilustración y te conduzca a obtener tu propia verdad. Que tengas buenas noches.